El tema de la predicación de hoy es vida después de la muerte. ¿Qué pasa con mi vida? Vida después de la muerte. ¿Qué pasa con mi vida después que muero? Este tema es muy importante, hermanos. Muy pocas veces se habla. En muchas iglesias no se habla de estos temas. Y eso produce en la gente o en los cristianos ideas distorsionadas. Yo le hago una pregunta a usted, a los adultos. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con tu familia, con los vecinos, con los amigos y tocaste el tema después de esta vida? ¿Cuándo fue la última vez que con algún hermano de la iglesia tocaste el tema y le preguntaste a ese hermano: ¿te has preguntado qué va a ser cuando pasemos de esta vida? ¿Dónde vamos a estar? Sabe que regularmente eso casi nunca se da. Nos reunimos o se reúnen las familias, los amigos, los hermanos y preguntan otras cosas, pero casi nunca preguntan de las cosas que encontramos en la Biblia. Cuando Dios movió al pastor para abordar este tema, hermanos, es por una razón muy importante. Cuando la iglesia es expuesta a este tipo de predicaciones, viene al corazón de cada uno de nosotros el recordarnos que estamos de paso en esta tierra, que somos peregrinos y extranjeros. Cuando el cristiano no tiene contacto con este tipo de predicaciones, está más cómodo y está más tranquilo viviendo en las cosas del aquí y del ahora. Y eso es un peligro. Ese es un peligro muy grande. Vamos a ir por un momento a un poco de introducción y vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 23. Dejo un apartado ahí en la cita que dimos. Vamos a leer el 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando en la Biblia encontramos una palabra que se repite 2 veces en los hebraísmos de Israel, significa que tiene un mensaje profundo. Y aquí encontramos una palabra que se repite 2 veces. La palabra es Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en donde, hermanos, en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí nos habla de personas que conocían de Dios, sabían de Dios. Es más, se congregaban en una iglesia, por decirlo así, servían en una iglesia, pero Jesús en el texto 23 dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? La palabra maldad que encontramos ahí en el griego es anomia, que significa anarquía, hacedores o anarquistas. Esa palabra, hacedores de maldad, significa que no están sujetos a la autoridad. Hoy más que nunca encontramos a personas que no se sujetan a las autoridades, mucho menos a la autoridad de Dios. La palabra es profunda porque nos habla de personas que confesaron, que sirvieron, que estuvieron cerca de Dios, es más, sirviendo en las cosas de Dios, pero Jesús dice: nunca los conocí, porque ustedes nunca se sujetaron a mí, hicieron siempre lo que ustedes quisieron. Y eso tristemente también se da en la iglesia. Con eso en mente, hermanos, vamos a ir al pasaje. Volvamos al texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Aquí nos habla de los hermanos en Tesalónica, una iglesia joven. El apóstol Pablo estuvo ahí 3 semanas y nunca más regresó. Envió a Timoteo para que revisara el trabajo de la iglesia. Y en ese tiempo de crecimiento de la iglesia, algunos hermanos cristianos de ese momento, de esa iglesia, habían muerto. Y los que estaban vivos tenían preguntas. Los hermanos que han muerto, ¿dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿El Señor vino por ellos? ¿Se ha preguntado usted qué pasa con la gente que muere?
Algunos piensan que está en el cementerio. Bueno, ahí vamos a dejar el cuerpo. Y algunos les llevan flores de vez en cuando. ¿Se ha preguntado usted como cristiano a dónde están las personas cuando mueren? Es una pregunta muy importante que tenemos que contestarla para que tengamos paz en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos en Tesalónica tenían algunas preguntas. Yo escribí algunas. ¿A dónde van los cristianos después de morir? Siguiente pregunta: ¿qué pasa con sus almas? En el capítulo 1 de la misma carta, versículo 9 y 10, Pablo constantemente les habló acerca de la venida de Cristo. Usted me alcanza, vamos a estar constantemente revisando los pasajes de la primera carta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Los hermanos sabían que tenían que estar preparados para esperar ¿a quién? La venida de Cristo. Y este es un principio para la iglesia. Tenemos que vivir en la tierra preparados, esperando el encuentro con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos estar relajados aquí y viviendo como el mundo vive, trabajando para disfrutar hoy, creando cosas. Ahora, no es malo que tengamos proyectos, hay que tener proyectos de vida. Lo importante es que tenemos que venir preparados para encontrarnos con nuestro Dios, porque en cualquier momento puede suceder eso, hermanos. Cualquier momento. Hoy puede venir Cristo. Hoy puede llamarte Cristo a su presencia. Y si no estás preparado, ¿a dónde vas a ir? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí Pablo habla de la venida de Cristo, su segunda venida, para que ellos tuvieran en sus corazones el que estuvieran preparados en el Señor. Una cita más, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Esperaban la venida de Cristo, pero también esperaban el juicio de Dios. Hay un juicio, según la Biblia, donde los hombres entregaremos cuentas de las cosas que hemos hecho en este mundo. Hoy Dios nos recuerda a nosotros como iglesia Elohim que todas nuestras decisiones tienen consecuencias buenas o malas, y que decidimos en este mundo, en este tiempo, mientras tengamos vida, dónde viviremos por la eternidad. Eso lo dice la Biblia. Usted puede estar en desacuerdo, pero al final Dios no cambia. Dios y su palabra son siempre y nunca cambiarán. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, a la segunda venida de Cristo, ellos ya lo sabían. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿qué? Vendrá. Ese evento va a llegar, hermanos. No tengo, dice Pablo, que repetirles otra vez y recordarles, porque ustedes saben que tienen que entregar cuentas de sus vidas, y que un día Dios pagará conforme a sus obras a cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben eso, hermanos. Pablo le está diciendo a ellos: vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo, hermanos? Repentina. Esa palabra habla al instante, en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, aquellos que piensan o tienen la idea que podrán arrepentirse en el final de sus días, cuando estén allí en una cama a punto de morir, tendrán oportunidad de arrepentirse. No será así, hermanos. La muerte llega al hombre cuando menos se lo espera, y ni tiempo hay. Para arrepentirse es hoy, en este momento que Dios te habla. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te habla en alguna área que estás mal, es el momento de arrepentirte. Cuando llegas, si es que llegas a tener ese tipo de muerte, no tendrás oportunidad. Vendrá de manera repentina, dice la Biblia, como los dolores de la mujer a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en ¿qué? En tinieblas, para que aquel día, ¿qué, hermanos? Os sorprenda como ladrón. Nosotros, la iglesia del Señor,
No vivimos en tinieblas. Estamos viviendo nuestra vida a la luz de la palabra, con claridad, con conciencia de que estamos de paso, que tenemos que estar preparados y tenemos que vivir en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Vayamos al texto una vez más y regresemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y leemos el texto 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Ellos ignoraban, ellos desconocían, como muchos cristianos desconocían el tema de qué sucede con la gente después de la muerte. Muchos quizás aquí no saben qué pasa. Bueno, hoy Dios quiere darnos claridad. Que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí es un eufemismo. La palabra que quiere hablar allí es muerte, de la gente que muere, para que no os entristezcáis. La ignorancia trae tristeza porque no tiene la certeza. El Hijo de Dios tiene que tener completamente la certeza de qué pasa con nuestra vida después de esta vida. Porque, hermanos, sería muy triste que vivamos como cristianos confiando en Cristo Jesús y estemos entristecidos. Hay gente que no quiere morir. Hay gente que dice: pastor, yo la verdad no me quiero morir. Yo aquí estoy muy bien. En el mundo en el cual estoy, con mis hijos estoy muy bien. Bueno, es tu punto de vista. Al final vas a morir. Todos vamos a morir en algún momento. Como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. La gente que no tiene el mensaje del evangelio, que no tiene en sus vidas la bendición de tener a Cristo, no tienen esperanza. Todo lo tienen aquí en la tierra y eso no les servirá para la eternidad. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted cree eso? Amén. ¿Creemos eso? De esto depende nuestra eternidad. Si usted cree que Cristo fue a la cruz del Calvario, pagó el precio por sus pecados delante del Padre y luego Él resucitó, ¿usted cree eso? Si usted no cree eso, entonces usted no podrá ser parte de la eternidad. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también de la misma manera traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De la misma manera que Cristo murió y resucitó, eso mismo sucederá con todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo en esta tierra. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? ¿Se recuerda? ¿Lo ha leído en los evangelios? ¿Qué sucedió? Cristo fue crucificado. Allí en la cruz Él murió, ¿cierto o no? Lo bajaron de la cruz. ¿Qué hicieron con Él? Bajaron su cuerpo. ¿Lo llevaron a dónde? A la tumba. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 3 días. ¿Y después qué? Bueno, exactamente va a suceder con nosotros lo mismo. Vamos a morir porque el pecado que ha destruido, ha traído, desfigurado la creación de este mundo y también trastocó nuestro cuerpo, tiene que morir. Y pasaremos por el mismo proceso. Y aquí vamos a contestar una pregunta con la ayuda de Dios. Vayamos a una cita, primero a los Corintios 15, 55 al 57. Primero a los Corintios 15, 55 al 57. Y la primera pregunta que vamos a contestar es: ¿qué sucede con la gente que muere? ¿Ya tienen la cita? ¿Qué sucede con las personas que mueren en Cristo? Bueno, nosotros aquí donde vivimos, la tradición es que muere alguien, lo velamos y luego lo llevamos ¿a dónde? Al cementerio, ¿cierto? Su cuerpo queda ahí. La pregunta es: ¿dónde está su espíritu? Según la Biblia, el espíritu de esa persona va a la presencia del Señor. Ahí está. El cuerpo está en el cementerio, ahí se va a desintegrar, ahí pasará el tiempo que Dios considere para su segunda venida, y nosotros en Cristo partimos de manera directa, inmediata, a la presencia del Señor. Ahí vamos a estar. Usted cierra sus ojos y así como el sueño, cierra sus ojos y de repente los abre
y al instante otra vez está en la vida. Aquellos que morimos en Cristo, eso es lo que va a pasar con nosotros. Por eso Jesús y la Biblia nunca nos autoriza a nosotros llevar al cementerio flores. ¿Por qué? Allí no hay nadie. Allí está un cuerpo sin vida, inerte, desintegrado. El espíritu de esa persona, si murió en Cristo, está en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria a Dios por ello. Bueno, si nos toca morir, o si me toca a mí adelantarme a ustedes, ahí voy a estar, en la presencia del Señor. Miren lo que dice el texto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu poder, tu fuerza? Ese dolor que producías. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Profundo. Ya no tiene poder la muerte sobre los cristianos. La muerte es un paso para acercarnos a Dios por la eternidad, hermanos. Ahora la pregunta que surge es, pastor, ¿y la gente que muere sin Cristo? ¿Qué sucede con ellos? ¿Se van al purgatorio? La respuesta es no. De la misma manera que el cristiano parte a la presencia del Señor, su espíritu, el que muere sin Cristo, su espíritu despierta en el lugar de condenación. Su cuerpo está en el cementerio y se va a desintegrar. Y cuando venga el juicio del trono blanco, ese cuerpo se reunirá otra vez con ese espíritu glorificado y le entregará cuentas a Dios, y solamente Dios le dará el dictamen final de su condenación en el lago de fuego. Por eso es ahora, hermanos, donde decidimos dónde estaremos en nuestra eternidad. Esta palabra que Dios hoy nos está dando a nosotros como iglesia en este lugar es para que tengamos en nuestra mente de que estamos de paso en esta tierra. Vamos a ir a una cita que está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Libro de Eclesiastés de Salomón, capítulo 3, versículo 11. Y esta es la razón por qué a la gente le interesa y le fascina el tema del más allá. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, ¿qué? Eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué puso Dios en cada uno de nosotros? Esa inquietud, esa incertidumbre del más allá. Por eso es que hay mucha gente que escribe libros, otros que leen, hay programas en la radio, en la televisión, en internet, donde la gente quiere hablar y decir acerca del más allá. Porque todos los seres humanos, sin excepción, Dios puso acá la inquietud. Siempre ese pensamiento de pensar qué va a pasar más allá con mi vida. A los padres que tienen a sus hijos esta mañana aquí en la iglesia, me da mucho gusto que lo hagan, síganlo haciendo. Porque es el único lugar donde sus hijos encontrarán una palabra que los confronte con su realidad. Todos vamos a morir y estamos de paso. Los hermanos en Tesalónica tenían la inquietud y no sabía qué pasaba con ellos. La gente había muerto y tenía ciertas inquietudes. Vamos a ir a un texto más, primero a los Corintios 15, 23. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 23. Ya todos lo tenemos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿qué? En su venida. Aquí habla de la gente, de cómo va a ser la resurrección. Primero, ¿quién fue? Cristo. Luego, ¿quién? Nosotros. Luego nosotros. Es lo que la Biblia está diciendo. Pero todos van a resucitar. Es decir, ninguno que haya fallecido quedará en una tumba por siempre. Está por un tiempo. En Cristo solo fueron 3 días los que Él estuvo bajo tierra. En el caso nuestro, si Dios nos llama a su presencia, no sabemos cuánto tiempo, pero sí nos dice la Biblia
que partiremos con el Señor y estaremos ahí por siempre. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan 14, versículo 1. Un texto muy conocido. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, ¿qué? Hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es decir, si eso no fuera verdad, yo mismo, Jesús, se los hubiera dicho. Pero si hay una morada para ti, que has muerto en mí, dice Cristo Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para usted, para mí, gloria a Dios por ello. Hay un lugar para nosotros. Y será después que partamos de esta tierra. Esto que Dios hoy nos está hablando, iglesia, debe de producir paz y tranquilidad en el corazón del Hijo de Dios. Tu vida está segura en las manos de Dios. Inclusive el momento de la muerte tendrás paz en tu Señor, porque estarás con Él por la eternidad. Esto es muy importante. La muerte vendrá. Y sería muy importante que de vez en cuando conversemos esto en casa con la familia. Ahorita que me tienes aquí, aprovéchame, disfrútame, ven, visítame. Porque el día que yo vaya de este lugar, no me encontrarás en ningún lugar, estaré con el Señor. Y si tú quieres estar conmigo, prepárate, porque ya te voy a esperar. Si no, no podremos vernos otra vez. ¿Cuántos hijos quizás hoy quieren ver a sus padres que ya se adelantaron con el Señor? Muchos, ¿verdad? Bueno, prepárense hoy. Porque si ustedes no se preparan hoy, Él ya está ya esperando con el Señor. Si nosotros no nos preparamos, no estaremos allá. Amén. Dice el texto, sigamos leyendo el 3. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa. Jesús promete venir una segunda vez. Esto se llama el rapto de la iglesia. Cuando Él venga en las nubes, no baja a la tierra, Él nos espera en las nubes, y en ese momento los muertos en Cristo, en todos los cementerios del mundo, se levantarán esos cuerpos inertes, sin vida, para encontrarse con su Señor en las nubes. Gloria a Dios por ello. Esta es palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor. Versículo 3. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Ahora, aquí no habla de juicio, Aquí habla del encuentro de nosotros como iglesia, como cristianos, con el Señor. Ya luego vendrá la gran tribulación, vendrá el milenio, vendrá el juicio del trono blanco, pero aquí nos habla del encuentro de nosotros con el Señor. Él vendrá por nosotros. Es lo que dice el texto. Vayamos al texto para ir avanzando y concluyendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, es decir, la generación que le toque ver la venida del Señor, en la que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que estén vivos no se van a adelantar a los que están muertos. Todo sucederá al mismo tiempo en el Señor. Los que están sus cuerpos en el cementerio se levantarán de manera rápida, y los que están vivos serán transformados sus cuerpos glorificados para encontrarse con el Señor. Gloria a Dios por ello. Bendito sea Dios por eso, hermanos. Versículo 16. El plan que tiene Dios para este evento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa eso? Otra vez, los cuerpos en los cementerios se levantarán y se unirán a su espíritu que está con el Señor. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde?
En las nubes. Todo este evento sucede en las nubes. Cristo no baja a la tierra para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. ¿Me ayuda a leer? Bendito sea Dios. Así estaremos. ¿Cómo? Siempre con Dios, siempre con el Señor. Esto que estamos aquí en la tierra viviendo, hermanos, es solamente un sueño. Estamos de paso. No tenemos que aferrarnos a lo que tenemos aquí. Que el mundo no nos dislumbre con lo que está pasando. Nuestra estancia es mejor con el Señor. Preparémonos. Preparemos a nuestros hijos para el encuentro con Dios. Allí estaremos por siempre. Tú no estarás en esta tierra por siempre. Un día no estarás aquí. Un día no estarás con los tuyos. Estaremos por siempre con el Señor. Ahí, con Él. La familia, los hijos, el esposo, la esposa son prestados. Es más, hasta el pastor es prestado para ustedes. Su servidor es prestado por un tiempo para hablarles de la palabra de Dios, para animarlos, para exhortarlos. Soy prestado por el Señor. Y un día también yo anhelo estar con Él. Por siempre. Dice el texto. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios por ello. Amén. Versículo 18. Este es el propósito del mensaje de hoy. Esta es la razón por la cual Dios nos trajo, nos reunió y nos habló de un tema después de la muerte. Por tanto, o de esta manera, ¿qué tenemos que hacer? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que hemos escuchado. Alentarnos. Hermanos, vamos a animarnos en el Señor. Si Dios nos concede la vida el próximo domingo, si usted tiene vida el próximo domingo, véngase a la casa de Dios. Primero Dios. Prepare su vida. Porque en ningún otro lugar escuchará lo que Dios le hablará aquí. En ningún otro lugar usted escuchará un mensaje que le hable de su vida con la eternidad, más que en la casa del Señor. Y si usted no viene, se la pierde. Porque Dios siempre nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Siempre Dios nos habla. Y este es el propósito del mensaje, para que nos animemos. Vamos al templo, mi vida. Vale la pena escuchar palabra de Dios. Allí los hijos escucharán, ahí los niños aprenderán. Animarse, alentarse hasta el final. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras, que después de la muerte hay esperanza en Cristo Jesús, que después de la muerte estaremos en la presencia del Señor, que después de la muerte viviremos por siempre con nuestro Dios. Amén. Alentarnos. Este mundo lo que nos ofrece es pasajero. Lo eterno y lo real de nosotros está en el Señor. Amén. Por eso es importante animarnos y alentarnos. Y si por ahí en la semana se encuentra alguien que no vino al templo, anímelo que venga. Véngase, hermano, a escuchar palabra. Aliéntese en el Señor. Que no lo distraiga el mundo. Que usted se afiance y esté preparado para que el día que usted pase de esta vida esté con el Señor.